Ayer quedamos en el cosito de History, ¿no? Creo. Ayer, que fue el último que hicimos, no me acuerdo. El ecualizador. Ve, Julia encontró un par de librerías para hacer el cambiecito, ¿no? La modulación del sonido. Pero ¿Aquí mejor es pudiste? que, ¿será que funcionará mejor es que este Websound? ¿Qué? ¿Será que funcionará mejor que el que estamos usando ahorita en el club? ¿Y cuál estamos usando en el club? La de Websound API. Pero no, lo que encontró Julia es directamente para cambiar el sonido, ¿no? ¿Ese no hacía efecto? Sí, sí. Pues como que Como para cambiar el tono y... Eso sí, Django. Sí. Bueno, entonces lo último que hicimos fue hacer estos enlaces dinámicos, ¿no? Que llevan como para acá. Y en un componente que estaba por allá aparte, pudimos leer la lista de todos, como el estado de todos los componentes para poder sacar esta información como adicional, ¿no? Porque, ¿qué es lo importante? Que en el enlace, en la ruta, lo único que está llegando es un identificador, ¿no? O sea, en el enlace no llega toda la información, solamente llega el identificador. Lo que tenemos que hacer es, teniendo el identificador y teniendo la lista con toda la información, buscamos cuál es el que ese identificador representa y lo utilizamos pues acá en la interfaz para mostrarle algo al usuario, ¿no? Eso fue lo último que hicimos y también que aquí en el formulario como que si yo pongo uno nuevo, él redirecciona automáticamente, ¿no? Como que el usuario no tiene que hacer esa doble acción, sino que él automáticamente después de guardar redirecciona y pues ya todo esto queda unido, ¿no? Entonces si yo me voy a la página de este nuevo, pues lo puedo ver, ¿no? O sea, no es como algo independiente, que yo lo haya creado en un formulario que es en una página y que luego lo vea en una lista que es en otra página y que luego vea el detalle en una página diferente, igual todo está conectado, ¿no? Todo se alimenta y modifica el mismo estado, que es el de downloads, que está por acá en app, ¿no? Que eso fue como lo importante de la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿O no? ¿No? Sí. De la mayoría. No, la verdad es que no. ¿Qué? Ok. Bueno. Lo que habíamos quedado entonces de hacer hoy era... ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿No quedamos como a medias del use history? ¿No? ¿No? Ah, no, entonces mira. No, el use history... A ver, ¿dónde está? El use history literalmente se usa así, no hay otra forma de usarlo. Lo único que hace es devolver el objeto history. Y el objeto history es literalmente es la historia del navegador, o sea, es el que controla que yo pueda ir hacia adelante o hacia atrás, porque pueda navegar a otros sitios. Una de las formas de navegar es utilizando un link, ¿cierto? Pero entonces yo utilizo el link cuando yo quiero literalmente crear un elemento A, ¿no? Un elemento de navegación. Pero no siempre esa es como la única forma que yo tengo para navegar a otro sitio. Por ejemplo, en este momento no queríamos agregar un elemento A. Queríamos que después de un clic en un botón, que realmente ni siquiera es con el clic del botón, el único criterio no es el clic del botón, sino que
Eso tiene que crear un nuevo elemento, tiene que borrar estos estados intermedios, y después de que haga eso, ahí sí hacemos el history.push, ¿no? Entonces, otra forma de navegar, solo que aquí no lo podíamos hacer con una. ¿Ya? Y eso es lo único que hace el history. El history, pues, bueno, también puede decir como, vamos que no quisiéramos navegar a la lista, sino ir como a ir atrás. Entonces, literalmente es como si yo le hundiera acá el botón de atrás del navegador. Eso es lo que hace este go back. O go forward, pues es lo mismo, pero pues hacia adelante. ¿Sí? La flechita hacia adelante del navegador. ¿Listo? Tiene otros que ni siquiera sé qué hacen. Este block, creo que es cuando salen esas cositas. ¿Han visto que sale como una alertica cuando uno va a cerrar y tiene información que no ha guardado? Es que te dice, seguro que quiere cerrar la pestaña, tiene no sé qué. Y bueno, pues tiene ahí como otras cosas que puede hacer, pero realmente uno lo utiliza es más como para esto, para push y para ir atrás. ¿Vale? Profe, ¿me recuerda qué es lo que es ese objeto history en código? ¿Qué es lo que representa? La historia del navegador. O sea, como esto. ¿Dónde es que está eso declarado? Acá. Una propiedad de la librería de Un React. hook. Todo lo que se llame use algo, es un hook. Ok, bueno, un dato de vital importancia. No recibe ningún set. ¿Ningún set? ¿Cómo así? ¿Como el use Pues que hizo state? que todos los... Sí, correcto. No. No, lo que entrega un hook depende del hook. O sea, el use state pues entrega esto, el use history pues solo entrega el history. Y hay Ok, más listo. hooks que ya, digamos, hoy una de las cosas que vamos a ver es cómo conectarnos a un servidor. Entonces ahí vamos a necesitar usar otro hook diferente, que es el use effect. Y vamos a ver que ese es totalmente distinto. Oh, no. ¿Listo? Bueno, ahí ya hay dos formas de navegar. Usar un link, que de nuevo es cuando necesitamos literalmente poner un enlace, un elemento de navegación. Este que se utiliza como después de cierta acción, ¿cierto? Como acá. Y hay una tercera que es una redirección. Una redirección puede pasar, por ejemplo, digamos que yo entro acá al download item. Perdón, acá al home name. Este home name representa representa que un... ¿Se acuerdan que representa el home name? ¿Para qué hicimos este? ¿Este cuál es? ¿No? ¿Sí estaba en la clase pasada? El Era home para, name. eh, para que cuando hiciera clic le pasara como el nombre y lo mostrara. ¿Le pasará el nombre a quién? ¿Me repites la pregunta? ¿Verdad? No. Ese name es el que se muestra cuando yo voy acá a este enlace, ¿no? Es como que es el que configuramos acá. ¿Ya? Que está configurado aquí. O sea, es una ruta home y que le pasamos el ID. Le hemos puesto home name porque inicialmente le pasábamos era el nombre, pero luego lo cambiamos a pasarle el ID. Y la responsabilidad de ese componente es mostrar como los detalles de un elemento en la lista, ¿no? Ese elemento en la lista lo encontramos usando el ID. ¿Cierto? Entonces, digamos, aquí nos llega el ID 3, vamos a la lista y usando el find encontramos el elemento que tenga ese ID. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar? Podría pasar que yo pongo un ID 30, digamos que alguien pone una ruta que sea incorrecta. Esa ruta incorrecta es como medio difícil que salga desde la propia aplicación, porque el único enlace que va para allá es este desde la lista, ¿no? Y pues sería
como bastante raro que desde acá haya un enlace mal construido. Pero, sin embargo, yo podría simplemente como venir acá y cambiar esto, ¿no? Y poner aquí un 10. ¿Qué debería pasar? En este momento, lo único que está pasando es que no me muestra nada, ¿no? Pero de pronto, yo estoy asumiendo que este ítem siempre él va a ser capaz de encontrarlo. Por ejemplo, si yo aquí no le pusiera este signo de interrogación, pues primero TypeScript va a fallar, porque me va a decir que de pronto item está indefinido, porque pues puede que no lo encuentre. Pero si yo acá le pongo un signo de exclamación, yo le estoy asegurando a TypeScript que siempre va a encontrarlo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al 0 y guardo esto, pues no pasa nada porque el 0 lo encontró. Pero si nos vamos al 10, no lo va a encontrar. TypeScript no va a hacer como su validación y pues va a fallar porque yo no puedo leer file name de algo que no existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos evitar que pase eso? O realmente, ¿qué debería pasar en la aplicación si un usuario entra a una ruta que es incorrecta? Denme un segundo, por favor. Entonces, ¿qué debería pasar? Juli dice que un error 404. Ok. ¿Qué significa eso? Que la dirección a la que va no existe dentro del dominio, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? Es como un default. Ok. O sea, tendríamos que hacer esa ruta 404, pero sobre todo lo más importante es que al usuario tenemos que redirigirlo hacia allá. O sea, tenemos que darnos cuenta que algo va a fallar y no continuar con el procesamiento normal, sino decir al usuario, no, te equivocaste, anda para allá. De alguna forma, ¿no? ¿Sí me entienden? Así es. Entonces, ahí hay, a ver, podemos hacer eso de esta forma. Lo primero es darnos cuenta que está pasando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está pasando? En algún momento este ítem, hagamos un console log de ítem. En algún momento este ítem llega a ser indefinido. Miren, aquí, por ejemplo, estamos en una ruta incorrecta, ¿cierto? Que es la 10. Si nos vamos a una ruta correcta, ese ítem nunca va a ser indefinido. ¿Ya? Miren, aquí es un objeto, pero de nuevo, si nos vamos a una incorrecta, es indefinido. Entonces podríamos decir que, bueno, hagamos la ruta 404 en un momentico. Entonces pongamos por acá, digamos que vamos a hacer una ruta que sea literalmente 404. Le ponemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué haríamos acá? Condicional. Una condicional. ¿Eso? No hay. No ¿Qué? sé dónde. Ahí se va a cerrar. ¿Cuál es la condición? Como si el ítem punto, pues como así ítem no equivale a ID, entonces, Si ítem no equivale a ID, ¿cómo decir? a ver, El error pasa cuando ítem es indefinido. Cuando no hay error, ítem es un objeto. Entonces podríamos simplemente decir como que si no hay pues, ítem, ¿qué? ¿Qué hacemos? Si hacemos no otra hay vista, ítem, entonces. la vista ya la hicimos, que es este 404. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? History, no sé, se me olvidó. ¿Sí?
history.forward. Bueno, perdón, Ah, no. aquí no he hecho el const history es igual a use history. Y entonces sería history.push y lo mandamos al 404. ¿Sí? Para que funcione el history, ¿tiene que el usuario haber visitado la ruta alguna vez? ¿O el history puede pusharlo a cualquier ruta aunque no haya estado ahí el usuario? A cualquiera, sí. Es dependiente. Ok. Entonces, aquí ya automáticamente me mandó. Entonces vamos a ver. Como que me va a la lista, me voy al 0 y está todo bien. Pero lo voy a hacer es a un 10 y aquí de una me manda al 404. ¿Listo? Entonces, el history.push lo podemos usar para hacer una redirección, pero sobre todo cuando es una redirección que depende de un callback o que depende de un evento de alguna forma, un evento del usuario, un evento del servidor, de alguna cosa. Pero cuando tenemos esto acá, React Router nos da otra posibilidad, que es retornar una redirección. Una redirección. Es un componente que literalmente por dentro lo que hace es redireccionar. Entonces, yo lo puedo redireccionar a 404. Y pues sería lo mismo, como que si no hay item, pues retorno un redirect. ¿Cuáles son las diferencias entre el history.push y el redirect? No, no sabría realmente cuál es la diferencia. Yo creo que ninguna. El push y el redirect. Bueno, el redirect yo le puedo, yo creo que le puedo configurar si lo quiero pushar a la historia o no. Push, ajá. Por defecto lo va a pushar. O sea, ¿qué significa que lo va a pushar? O, mentira, no sé si por defecto es verdadero o falso. Pero significa que queda registrado en la historia. Como que yo puedo ir atrás o no. Atrás como a la ruta incorrecta, pues. Pero no, básicamente, si yo estoy acá como directamente en el componente, debería usar un redirect. Pero si estoy dentro de un callback, no puedo usar un redirect. Por ejemplo, acá en el que hicimos en el formulario, aquí, si yo retorno un redirect, no va a hacer absolutamente nada. Aquí no se puede usar un redirect. El redirect únicamente se puede usar como afuera en la función principal. Ya no se puede usar dentro de un callback. ¿Sí? Esto es un callback, o sea, es un handler que le estamos pasando este evento. Aquí no se puede usar. Acá, esto simplemente está dentro de un if, pero está dentro de la función principal. O sea, si yo ya estaba retornando, por ejemplo, un div, pues algo que es un componente de React, aquí yo puedo usar el redirect. ¿Listo? Ya, pues básicamente usamos el redirect siempre que podamos y si no, pues se usa el history. ¿Listo? Y hace lo mismo. Entonces, miren, si vamos a la lista, no, ¿cómo es que era? Home, en el ID 10 que no existe, entonces de una me redirecciona para acá. ¿Listo? ¿Sí tiene sentido eso o no? Sí. Pero yo tenía una pregunta que no hice ayer, disculpe, era como que estos técnicamente no son otras páginas, o sea, lo que hacemos ahí no son vistas. O sea, Mm, porque te he entendido que una página tiene que cargarse, y que en ese caso nosotros no estamos cargando nada, estamos haciendo como que la misma página, pero otra sección de la misma. no, pues ahí le puedes poner como el nombre que quieras. O sea, si lo vemos como páginas
viéndolo como otras HTML de un mismo sitio web, no son otras páginas, porque sigue siendo el mismo HTML, pero realmente se están comportando como páginas. O sea, para el usuario eso es invisible. Entonces, pues depende Ok, de cuál entonces, sea la definición que quieras darle. ok. ¿Sí? Yo tampoco diría que son secciones, porque para mí una sección es como que yo puedo ver dos secciones al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Como que es algo que divide una misma página. Y pues no, realmente son como páginas, porque yo o veo una o veo la otra, ¿no? Bueno, básicamente esto es esto que ya vimos, esos tres actores que son el router, la ruta y los enlaces, pues, o la forma de navegar, que son también tres, el redirect, el history o los enlaces. Eso es lo más importante realmente del React Router. ¿Vale? Entonces, ¿preguntas sobre eso o nada? React no puede hacer eso por sí solo, tiene que usar esa librería siempre. O sería más gallito. Por sí solo, no hay herramientas, o sea, React no tiene una herramienta propia para hacerlo por sí solo. Se podría hacer manualmente, o sea, ustedes como reescribir React Router, pero pues, ¿para qué? Y no tiene que ser React Router, hay otras, solo que esta es la más utilizada, ¿Alguna otra función que tenga? seguramente un montón. Bueno, listo, yo les había dicho que había tres routers, ¿se acuerdan? Había un hash router, un memory router y un browser router, que es el que más vamos a utilizar, pues casi siempre. Esto el que hemos estado utilizando es un browser router. ¿Qué significa eso? Que por acá simplemente las rutas las vemos como si fueran páginas comunes y corrientes. ¿Sí? O sea, 404 o /home o /form o /list. ¿Cierto? Pero yo les había dicho que esto nos iba a traer problemas con GitHub Pages, ¿se acuerdan? Bueno, esto en un minuto se cierra, entonces lo voy a cerrar de una vez y vuelven a entrar, ¿vale? Antes de continuar con eso. Listo.